¿qué es lo importante de ver este grupo? Que vamos a ir progresivamente observando y estudiando animales cada vez más evolucionados y más complejos morfológicamente. Partimos con los platelmintos la semana pasada, o antepasada en el estricto rigor, que eran organismos que eran bastante primitivos, que tenían la cavidad interna del cuerpo ocupada por un tejido, ¿cierto? Por un parénquima, y lo denominamos eso como organismos acelomados. Ahora, con esto vamos a ver la condición siguiente, que son organismos pseudocelomados, y eso va a llevar asociado el hecho que los organismos se van a ir haciendo más complejos morfológica y fisiológicamente, va a haber más espacio para que los organismos, para que los sistemas y los órganos adquieran una mayor complejidad. Los organismos van a ir progresivamente adquiriendo glándulas digestivas anexas cuando veamos moluscos y veamos organismos celomados. Entonces, esa progresión evolutiva tampoco tiene que perderla de vista porque es importante. Entonces, platelminto eran organismos acelomados, hermafroditas, nematos son organismos pseudocelomados y de sexos separados, ¿ya? Y además de ser sexos separados, es decir, que hay macho y hembra, hay dimorfismo sexual que permite reconocer externamente un macho de una hembra, lo cual lógicamente va en una línea de lo que estamos hablando, que hay una especialización mayor. Este grupo es bien interesante de estudiar, básicamente por el hecho que un número no menor de especies tienen importancia médica y veterinaria. Pero es un grupo grandote los nematos, pero hay muchos de ellos que no tienen importancia médica ni veterinaria y son de vida libre, no se meten con nadie. Hay, como digo, de importancia médica y veterinaria. Hay algunos que son, la gente que estudia agronomía, estudia también los nematos. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que atacan vegetales, atacan plantas y le transmiten virus, ¿ya? Y merman la productividad de una planta, de papa y de algunas hortalizas, no hortalizas, de tubérculos básicamente, afectando la productividad porque se alimentan de la savia de estas plantas y comienza a decrecer. Y hay algunos que han sido utilizados hace unos 30 o 40 años como entomopatógenos, porque unos nematos muy pequeñitos se han usado con toda esta línea de trabajo de evitar el uso indiscriminado de insecticidas y se combaten algunas plagas utilizando nematos muy pequeñitos para matar algunos insectos. Así que es un grupo bien interesante de estudiar y que tiene una morfología bien característica. Este esquema única y exclusivamente busca posicionar y que tengamos alguna idea de dónde estamos. Hay algunas características que son compartidas, pero lo que está ahí en celeste corresponde dentro de los grupos que están allí a una de las características apomórficas o distintivas de este grupo, que es la condición de organismos pseudoceloma. ¿Para qué les va a servir el pseudoceloma? Básicamente va a haber una mejor distribución de oxígeno, de CO2 y de los nutrientes a través del espacio del pseudoceloma. El pseudoceloma es casi lo mismo que los organismos celomados, salvo por la presencia de este delgado epitelio que recubre los órganos internos. No hay otra diferencia, básicamente en términos generales, ¿ya? Este grupo, los nematos, tiene una larga historia de relación con el hombre, ¿ya? Y vamos a ver al final de ello. Me interesa más que vean esa asociación que tienen, que todas las características que usted se las puede estudiar de una manera mucho más ordenada de lo que yo lo puedo hacer. Esta es una estatua de un faraón egipcio. ¿Y qué podría significar o qué está intentando demostrar? La historia de relación que tienen los nematos con el hombre, porque si nos fijamos en las piernas de este faraón, esta pierna es mucho más ensanchada, mucho más grande, basta ver el pie. ¿Y qué sugiere eso? Que este faraón murió o tenía una enfermedad que se denomina elefantiasis, que es presencia en la linfa
de un tipo de nemato, que son las buchererias, que obstruye el retiro de la linfa y va produciendo, después de algún tiempo, no de un día para otro, la deformación de las extremidades, del pecho en la mujer y del escroto en el hombre. Ya después vamos a ver una foto en ese sentido. Así que es un grupo que ha tenido históricamente relación con el hombre. ¿Ya? Este grupo tiene una pared que recubre el cuerpo, ¿ya? Una especie de exoesqueleto, entre comillas, una especie de exoesqueleto, y que va a servir para que el líquido pseudocenomático esté en el interior del nemátodo con una presión hidrostática. Es decir, eso les da cierta turgencia a los nematodos, son como duritos así. Tienen los sexos separados, que ya lo vimos, y tienen ciclos biológicos, varios de ellos parásitos, de vía libre, que tienen o producen zoonosis, y algunos son fitólogos. Aquí está un corte histológico. Aquí están el aparato reproductor, aquí está aparato digestivo u otra célula, la epidermis, y arriba, allí, eso, la cutícula, que es característica, que fue lo que usted cortó con el alfiler cuando abrió este bicho para ver qué cosa tenía en el interior. ¿Ya? Ahí está claramente expresado el dimorfismo sexual, ¿cierto? Por lo general el macho de menor tamaño que la hembra y con el extremo posterior enroscado, a diferencia de lo que ocurre con la hembra, que tiene el extremo posterior recto. Adicionalmente, el macho tiene otra estructura que permite la diferenciación, que es la presencia de esa espícula copuladora, que no es un pene ni nada que se le parezca, sino que es una estructura que va a participar en el proceso de la cópula. Recién el pene va a aparecer en los reptiles, falta un buen rato todavía. ¿Y cómo participa estas espículas copuladoras? Hay algunas especies de nemato que tiene la entrada, la vulva, tiene una especie de cubierta que la protege para que otro organismo que es parásito no se meta al interior del cuerpo del nemato. Entonces esas espículas participan en el retiro de esa estructura. Recuerden que el macho tiene el poro genital en el extremo, mientras que la hembra lo tiene en la parte anterior. ¿Ya? Platelmintos, vimos que tenía el tubo digestivo incompleto, ¿cierto? Había solo boca, no había ano, e incluso en los cestos, en la lombriz solitaria, no había nada. Acá hay organismos, hay un tubo digestivo completo, hay boca y ano, pero la única especialización que tiene el tubo digestivo es un pedacito que también lo vimos en el práctico, que es la faringe, que es muscular, que le sirve a los nematos para succionar el alimento. Particularmente importante es para los nematos que son parásitos, ¿cierto? Que es la faringe muscular. Algunos tienen labios, como lo que vimos en el práctico, ¿cierto? Que podíamos reconocer el extremo anterior y el extremo posterior por la presencia de los labios. Doctor, Dígame. una consulta que yo tengo entendido que los nematos no tienen sistema digestivo. Pero cuando No, sí tienen. es que hay en un paper que sale que no tienen. Que no tienen el sistema digestivo ni circulatorio. Circulatorio no tiene. Digestivo sí. Digestivo sí, lo vimos incluso en el práctico, cuando disectamos. Y acá, mira, esta es una preparación de un corte, y aquí está la boca, ¿ya? Y aquí está la faringe, y se continúa el tubo digestivo hacia acá. ¿Ya? Y la única parte diferenciada del tubo digestivo es la faringe, que tiene fibras musculares longitudinales y circulares. Y fíjate el ancho de la pared muscular que le sirve para succionar el alimento. ¿Qué es lo que tiene este aparato digestivo? Está constituido solo por fibras musculares longitudinales. ¿Y qué significa eso en la práctica?
que el tubo digestivo se distiende, se ensancha única y exclusivamente cuando pasa alimento. Si no, es como una manguera de bombero, así que no tiene agua, aplastada completamente. Lo que no tiene los nematos, sí, no, está bien. Lo que no tienen los nematos es una diferenciación del tubo digestivo que uno, cuando lo disecta, dice, ah, no, aquí está el estómago, este es el intestino delgado, este es el intestino grueso. No. Es la única parte diferenciada es esta, la faringe. ¿Ya? Ahí están los labios, hay algunos que no tienen labios, pero que tienen estas láminas cortantes, particularmente algunas especies que son parásitas y otros tienen dientes, parásitas de algunos mascotas e incluso también del hombre. Esos bichos son hematófagos, cortan la mucosa intestinal, producen una herida, sangre, y ahí el bicho comienza a alimentarse. Otra de las características que ellos tienen es que, recuerden ustedes que los platelmintos que vimos donde están los gusanos, la lombriz solitaria, la fasciola hepática, ¿cuál era el sistema excretor? Protonefrido. Protonefrido. Y la unidad funcional de eso era la célula flamígera. Eso es lo más primitivo que encontramos dentro de los animales. Sin embargo, uno debiese esperar una progresión de algo más evolucionado. ¿Qué es lo que pasa? Que estos bichos, los nematos, no tienen nada que se le parezca. Tienen como sistema excretor un conducto excretor, literalmente un tubo al cual desembocan los elementos de desecho, los cuales son eliminados a través de un poro excretor. Y algunas formas acuáticas tienen una célula especializada que elimina el desecho, que es la célula de Reneta, pero que es única y exclusivamente en la forma acuática. No hay sistema circulatorio ni respiratorio. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar? Estos bichos, de igual manera, presentan estructuras sensoriales sensitivas, que son en la parte anterior los anfibios, aquí, y los fasmidios en la parte posterior. ¿Para qué les sirven? Para detectar a su presa, a su hospedero, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un anfibio o un fasmidio? No es otra cosa que una abertura, un poro, y que tiene una conexión nerviosa. Allí se detecta un estímulo, un elemento particular, y es capturada esa información por una neurona, una dendrita, y eso después se va a procesar a un centro de, no vamos a decir un cerebro ni mucho menos, sino que a un ganglio, a un acúmulo de neuronas. Y eso claramente es una ventaja respecto a lo que pasaba con los platelmintos. Esto lo vimos en el práctico, las diferencias en el aparato reproductor del macho y la hembra. La hembra tenía 2 úteros, 2 ovarios, el macho por el contrario tiene 1, es mucho más modesto. Digamos. ¿Esas sensitivos solamente están en los extremos? Sí. Anfibios en la parte anterior, fasmidios en la parte posterior. Y sirven, muchas veces se han utilizado y actualmente se utilizan en separar las dos grandes agrupaciones que hay de nematos, usando, entre otros caracteres, la presencia o ausencia de esos anfibios y fasmidios. ¿Ya? La fecundación es interna en los nematos. Ahí están las artículas copuladoras. ¿Ya? Ahí estaba lo que vimos en el práctico, de una manera mucho más clarita. Testículo más delgadito, uno solo, los vasos deferentes algo más gruesos y las vesículas seminales algo más desarrolladas. La hembra, por el contrario, 2 ovarios, 2 oviductos, 2 úteros, vagina, bulbo, etc. Ahí está, aquí fíjese que está la vagina y aquí está uno de los úteros que va ahí y otro de los úteros que viene por acá. El poro genital está a este nivel, ¿ya? Y progresivamente la vagina, los úteros, comienza progresivamente esto a adelgazarse de tamaño, pero es un continuo, un tubo que comienza a adelgazarse y progresivamente se transforma en los oviductos y después finalmente en el ovario.
Las hembras, particularmente de las especies que son parásitas, son extremadamente prolíficas, ¿ya? Las hembras de ascario pueden colocar 100.000 huevos, 200.000 huevos, etc. Muchos, muchos. Háganlo. Vayan. Prolíficas. Prolíficas. No lo puedo decir. Ahí sí, ¿entendió? Sí. ¿Ya? Un huevo, una larvita ahí que está emergiendo. ¿Ya? Básicamente son estas 12 clases las que se reconocen dentro de los nematos, los Adenophorea, que tienen los quimioreceptores anteriores, los anfibios, pero no tienen los amnidios, y las Caesermentea, que tienen anfibios y famnidios. Tenemos acá, básicamente, usando el criterio ahora de los ciclos biológicos, dos grandes grupos que son aquellos nematos que tienen ciclos directos, es decir, que tienen un solo hospedador, y otros que denominamos con ciclo indirecto, que tienen un hospedador intermedio. Los ejemplos están ahí. Por ejemplo, los ascarios, como por ejemplo en este caso, valga la redundancia, el Ascaris lumbricoide, que es el ascárido del hombre, su hospedero siempre es el hombre, no hay un hospedero intermedio. Es el hombre el que se infecta, el que traga los huevos y el que va derechamente sobre él. Trichinella spiralis, lo mismo, y una serie de otros que tienen hospederos intermedios que están indicados: las lombrices, el caracol, cobepo de peso, los anisaquios que vimos hoy día, o que debimos haber visto en la pescada, ¿ya? Utilizan como hospedero intermedio los peces, ¿ya? Las filarias, hospedero intermedio los zancudos, y el gusano de Guinea o el Dracunculus medinensis, que tiene también los copecos, y que esa especie en particular es, a mi juicio, el ícono de que la investigación básica tiene un efecto tal vez no inmediato en la calidad de vida de las personas, porque vamos a ver un par de fotos al respecto. Ahí está el ciclo de Ascaris lumbricoide, y que claramente esa no está en inglés, maestro, así que es en español, ¿ya? Esta especie hace o desarrolla lo que se denomina una geohelminthiasis. ¿Por qué? Porque para que el huevo sea infectante, tiene que estar algún tiempo el huevo en el ambiente para que el embrión se transforme en una pequeña larva infectada. Es decir, en la práctica, en teoría, si una persona se come un huevo reciente, no le va a pasar nada. Pero si ese huevo ya tiene una pequeña larva, sí agarra la enfermedad. El hombre es el hospedero del Ascaris lumbricoide. El cerdo es del Ascaris sum. Y el caballo es del Parascaris equorum. Estos ascarios, en términos generales, desarrollan lo que se conoce como el ciclo de los, no de los, sino de los. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto en términos generales? Los adultos de esta especie, del Ascaris lumbricoide, viven en el intestino delgado de una persona infectada con el Ascaris lumbricoide. Hay macho y hembra, copulan, huevos. ¿Por dónde salen esos huevos? Por las heces fecales de la persona. Esos huevos ya vimos que obligatoriamente deben pasar algún tiempo en el ambiente hasta que se desarrolla en el interior, o el embrión se transforma en una pequeña larva. Otra persona ingiere involuntariamente los huevos, como por ejemplo con hortalizas mal lavadas o que han sido regadas con agua servida, o por manipulación porque no se lavó las manos, o derechamente una persona se autoinfecta porque cuando va al baño no se lava las manos y se traga involuntariamente los huevos. ¿Qué es lo que pasa acá?
uno se traga el huevo, nuestros jugos digestivos van a romper la cubierta protectora del huevo y el huevo, la cubierta que protege, va a liberar la pequeña larva. Esa larva va a ser tragada por la persona y la pequeña larva va a romper la pared intestinal y vía circulatoria va a llegar hasta los pulmones. Hasta los pulmones. Es una pequeña larva. Y esa larva allí va a cumplir parte de su ciclo biológico. ¿Ya? Cuando termina su ciclo biológico en los pulmones, y durante la noche, cuando la persona está durmiendo, esas pequeñas larvas van a migrar hasta la boca de la persona y la persona involuntariamente y durmiendo las va a tragar, las va a deglutir. Y así llegan finalmente al tubo digestivo nuevamente y allí terminan su desarrollo y toman el tamaño que necesitan. A eso se le conoce como el ciclo de Bose. ¿Ya? Ahí hay una pequeña larva del Ascaris lumbricoides en un corte de tejido pulmonar. ¿Ya? Ese no lo vamos a pasar. La Trichinella spiralis, ¿ya? Que también es importante de darle una mirada, porque este es un ciclo que se conoce o tiene la particularidad de ser oral carnivorino. ¿Ya? ¿Cuál es el hospedero natural o el hospedero natural donde se encuentra Trichinella spiralis? Las ratas. ¿Cómo se ve involucrado el hombre? Porque los cerdos comen ratas. Existe la mala práctica en las personas en el campo, etcétera, de tener una chanchera en alguna parte de la parcela, de la casa, etcétera, y allí le aplican todos los desechos para que el chanchito se alimente. Y eso claramente tiene la posibilidad de las ratas morir allí, que el cerdo se las coma, que se pongan a pelear unas con otras, heridas, el chancho las agarra y se infectan. Entre las ratas, lo mismo, son caníbales y así se mantiene el ciclo de manera natural en las ratas. Profe, ¿qué hospedero es la rata? Natural. ¿Qué? Natural. El hospedero natural. ¿Y el hombre? El hospedero ocasional de esta especie, porque no es el hospedero natural el hombre. ¿Cómo entró el hombre cuando comenzó a alimentarse de cerdo? ¿Ya? ¿Se llama así hospedero ocasional? Sí, por accidentes. ¿Ya? Profesor, Señor. si se pasa ese accidente, ¿pasa a ser definitivo? ¿Cómo? Si pasara ese accidente en el No. celular, ¿no pasa a ser definitivo? No. No, porque nadie se come el lobo. Es que aquí no hay un hospedero ni definitivo ni intermedio, sino que el hospedero natural de Trichinella spiralis es la rata. ¿Ya? La rata. No es ni natural, ni es ni intermediario, ni definitivo, sino que es un hospedero que se ve involucrado en el ciclo de la Trichinella spiralis al consumir ratas. Y el hombre le pasa más o menos lo mismo. Si por accidente un caballo comiese algún pedazo de la rata, también ¿Y se cómo le- podría ser ese accidente si es vivo? Es que yo una vez leí un artículo en Argentina que encontraban que tenían una enfermedad los caballos proequinos y investigando, en sus partos habían pedazos de animal cuando lo enlazaron, o sea, cuando lo encerraron en los partos, se quedó entre medio. No le entendí, disculpe. La última parte no le entendí. Pero no se moleste porque no le entendí. No me molesta, tratando de buscar la palabra que no pueda entender. Es que como hizo, como que me dio la impresión que estaba mal. No falta nada. Cuando cerraron los partos para comer, ¿ya? Iba entre medio el ratón muertecito, ¿ya? Y el animal lo agarró, pero era un herbívoro. Entonces yo quería saber si eso realmente lo que yo leí era Verídico. verdadero o no. O sea, puede pasar de que un herbívoro al comerlo también
Sí, te se coloca. reduzca el hematoma. Sí, por el profe de intro también dijo Sí. que sí se puede. Sí, pero Y dijo que no vino no también. es lo habitual. No es lo habitual. No es lo habitual. Lo habitual. ¿Y el ratón lo transmite solamente por comérselo o por la GS? No. Aquí se transmite al consumir la carne de la triquinela. ¿Cómo se mantiene acá? Única y exclusivamente porque los ratones son caníbales entre ellos, si hay uno muerto se lo comen, ¿ya? Y así. No es que el ratón al defecar salga la triquinela, ¿ya? La triquinela va a ubicarse preferentemente a nivel de la musculatura estriada de tanto el cerdo como de las personas, y hay casos graves en los cuales la triquinela puede ocasionar la muerte de una persona, básicamente cuando se ubica la triquinela a nivel del diafragma y de la musculatura intercostal, y eso afecta la respiración, pero son casos excepcionales, no es que ocurra así. En Chile, la triquinela, la triquinosis, es una enfermedad que se da frecuentemente en zonas rurales, y cuando se presenta es porque había una fiesta, un bautizo, un casorio, que mataron un chancho, ya nadie se acordó que existía esto, y vamos cocinando, y que está además de eso medio crudo, y así se infectan. O sea, cuando aparece casos de triquinela, de triquinosis, 8, 10, 15 personas infectadas, y se empieza a hacer el estudio del caso, y todos son parientes o estaban en la misma fiesta, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Consulta, ¿hay alguna manera de prevenir la triquinosis? Por ejemplo, si están en Cocer la carne. muy bien cocida. Sí. Y si están en una zona rural, por ejemplo, una vez una persona me dijo que se prepararon para hacer un asado y antes de cocinar la carne llevaron una muestra al saco. Ah, ¿Eso es bueno, recurrente? sí. O sea, ¿O excepción? yo creo que es excepción. O sea, porque con hambre y con sed ya nadie se preocupa de ir El a... frío, profe. El frío también, también. frío, Sí, pero sí. Sí. Pero es más probable que ustedes, si están en una fiesta, No sé, porque no nombró el tema. ocupen el frío para la cerveza y el asado para colocar así que le aplique calor. Profe, ¿y a dónde se reproduce el bicho? Yo soy yo. ¿Cómo? ¿A dónde se reproduce el bicho? ¿Cómo se reproduce? ¿Dónde hace huevitos y todo eso? Porque cuando había hospedero intermediario era en el... Ah, bueno, acá en la rata y todo el tema está porque lo que hay, vamos a ver una foto acá, mira. Aquí está el huevo, que es obviamente encontrado también a nivel de las ratas y eso, y donde se produce básicamente el daño a nivel de la musculatura, porque la larva de la triquinela va a donde alojarse, a la musculatura, y va a producir que las células musculares dejen de expresar su característica más notable, que es la contracción. Entonces el cuerpo reacciona frente a esto y comienza a depositar calcio sobre la larva de esta, de la triquinela espiralis, que por eso se llama espiralis, porque está enrolladita, y las personas que sufren de esta enfermedad tienen un pequeño huevo o cototo en los brazos, particularmente en las piernas, porque el cuerpo tiende a encapsular. El enterobios vermiculares, los piduyes, ¿ya? Que también son bien frecuentes, particularmente en los niños, porque y que tiene la particularidad de que la gran mayoría de los parásitos los vemos ubicados a nivel del intestino delgado, que ese era el lugar ideal para vivir. Este bicho, el enterobios vermiculares, vive en la parte terminal del recto, ¿ya? Cuando la hembra está lista para oviponer, es decir, para colocar su huevo, preferentemente de noche, atraviesa el esfínter anal y coloca los huevos en la zona perianal. Con su accionar,
muchas hembras colocan y salen a colocar huevos allí, produce prurito. La persona, preferentemente niños, ya vamos a explicar por qué, se rascan, los huevos quedan diseminados en la cama y en las uñas, ¿ya? En las manos de las personas. Los niños se chupan las manos, comparten las colaciones en los jardines infantiles, se relacionan de una manera distinta a los adultos. Los huevos que quedaron en la cama, las personas sacuden la sábana, en términos ideales, ya hoy día o para adelante o para atrás, y los huevos son muy livianos y flotan. Entonces, las personas de la casa se pueden tragar accidentalmente los huevos del enteroides vermiculares. Por eso cuando alguien tiene oxuriosis, el enteroides vermiculares, hay que tratar a la familia completa porque es bien probable que todos tengan iduye, oxurio, ¿ya? Pero la mayor prevalencia está en los niños, por lo que acabamos de decir que tienen una forma distinta de relacionarse a la que tenemos todos. Aquí hay muchas hembras del enteroides vermiculares en la zona perianal que han colocado sus huevos y que después no pueden volver a atravesar el esfínter anal y mueren. La hembra coloca sus huevos y chao, y ahí se acabó su ¿ya? El macho es son mucho más pequeñitos que los ascarios, pero también tienen el extremo posterior enroscado, ¿ya? 1 milímetro, 2 milímetros el largo. Pasamos a algunas enfermedades que son algo más extrañas y que utilizan algunos insectos para como hospedero intermedio. Esta es una enfermedad que no está en Chile y que hace, no sé, 20 o 30 años recién comenzó a aparecer en América del Sur, donde hay preferentemente en África y en zonas donde, preferentemente África. ¿Qué lugares? Generalmente lugares y villas donde se han instalado cerca del agua, cerca de ríos específicamente. ¿Y por qué esta enfermedad está cerca de esa fuente de agua como río, con mucha corriente? Porque esta mosca, que es una mosca pequeñita, su estado larvario, se cría en agua corriente. ¿Ya? No sé si alguien es de Arica acá y conoce los jerjeles, o del sur que conoce los petros, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Petros. ¿Qué es eso? Bueno, tienen que ir de paseo a la zona norte de la zona sur. Son unos bichos pequeños, hematófagos, y que no en Chile, en esos lugares producen esta enfermedad, ¿ya? Zona de África y algunas zonas de América del Sur. ¿Qué es lo que pasa? Las personas viven cerca del agua, ¿ya? Por razones evidentes, ¿cierto? Hay agua para comer, para lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y estos bichos viven allí, en agua, como digo, corriente. Pican reiteradamente a las personas por años, toda la vida de las personas, y la Onchocerca volvulus, que es este pequeño nemato, termina afectando el nervio óptico de las personas, y por eso esta enfermedad se conoce también como oncocercosis o ceguera del río, ¿ya? Esta persona se alcanzan a ver ahí unos pequeños nódulos que tiene. Si abriéramos esos pequeños nódulos de allí, se encontrarían llenos de pequeños Onchocerca volvulus, que son estos pequeños nematos que terminan causando la ceguera por lo que mencionaba. Esta es la elefantiasis, que es producida por un nemato que se llama Buchereria bancrofti, y que es la que sufría el faraón de la diapositiva 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este nemato también se conoce como filariasis linfática o elefantiasis, obstruye la circulación linfática del escroto o del pecho y produce a lo largo del tiempo la deformación de esta zona del cuerpo. Quien transmite esta enfermedad es la picada de un zancudo.
las personas viven cerca del agua. Vean la pierna de la señora, ¿ya? Que está completamente deformada y bueno, ese es un caso extremo de una persona que sufría elefantes. ¿No es no es como la celulitis infecciosa? ¿No? Aquí está el ciclo, cómo se transmite esto. Partamos desde acá, ¿ya? Un zancudo, lo que nosotros conocemos como un zancudo. Y aquí hay una cosa notable entre el zancudo y la microfilaria, la Wuchereria. ¿Por qué? Porque la Wuchereria, este pequeño nemato, entre comillas, sabe que a cierta hora del día, en la noche, el atardecer, los zancudos pican. Entonces, a esa hora, más o menos, estos bichos van o se desplazan hacia la circulación periférica del cuerpo. ¿Para qué? Para que la hembra, cuando viene a picar, los succione y estén en las glándulas salivales de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta hembra coloca huevos, etcétera, y después quiere volver a colocar huevos y obligatoriamente necesita picar para obtener sangre. ¿Qué es lo primero que hace? Ya lo sabemos, inocula saliva. ¿Y qué es lo que pasa? Inocula la saliva y la saliva tienen esta pequeña microfilaria, la Wuchereria. Y así comienza esto a obstruir la circulación linfática hasta provocar la deformación de la extremidad, de la pierna, etc. Esto sí que es particularmente interesante, ya con esto vamos terminando creo, que es Dracunculus medinensis o gusano de Guinea. Este bicho es un nemato que vive preferentemente de las rodillas hacia abajo. De las rodillas hacia abajo. ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar ahora a continuación. Tiene incluso la capacidad de generar una pequeña úlcera en el pie de la persona, o muy abajo en la pierna. ¿Qué es lo que pasa? Que este bicho es capaz, porque tiene los fasmidios, recuerden, estos quimioreceptores para detectar que la persona está en el agua. La persona cuando no tiene llave en su casa, preferentemente en África, se da esta situación donde hay pobreza. La persona se mete al agua, al lago, al río, y por lo general se mete hasta ahí, no más arriba, si es que no se va a bañar, obviamente. Y allí la mujer se pone a lavar la ropa o a buscar agua, el hombre, etc. Y allí cuando este gusano de Guinea detecta que la persona está en el agua, libera los huevos al exterior. Y los huevos son consumidos por un pequeño copepo, un crustáceo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las personas se meten al agua, sacan agua para llevar a su casa y tomar, etc., se tragan el copepo. Y en el interior se desarrolla un gusano que va a alojarse en esa parte. ¿Cómo se solucionó este problema? Cuando las personas, alguien estudió el ciclo biológico de esto. Claro, hoy día decimos, no, colando, está clarito que hay que hacerlo. Pero alguien tuvo que dar con el palo al gato primero, ¿ya? Ahí está el gusano de Guinea, ¿ya? Con la úlcera, las personas van a buscar agua, allí les enseñaron que había que colar el agua, ¿ya? Un género o algún tamiz allí, ¿para qué? Para dejar allí retenidos los copepos, un delgado copepo, un pequeño copepo con la larva en el interior, ¿ya? Las personas incluso empezaban con un palito ahí a darle vuelta todos los días al gusano para poder sacarlo, ¿ya? Así que es particularmente interesante. Los anisakios, que ustedes ya lo vieron, hoy día existe el hábito de comer pescados crudos, ¿cierto? Por lo general aquí en Chile la pescada, la merluza, está pero altamente parasitada con anisakio y es lo que frecuentemente se utiliza en los ceviches y en todas estas cosas porque es lo más barato. Un gallo que hace un ceviche claramente no va a colocar un
atún de Juan Fernández para hacer esa cuestión o de Isla de Pascua porque se arruina. Entonces le aplica lo más barato que hay. ¿Y qué es lo que pasa? Más o menos lo mismo, ¿ya? Pequeños crustáceos son los hospederos intermedios, son consumidos por pescado y ahí están, los pescados son consumidos por otros o se mantienen así, llegan hasta la mesa de una persona, las personas consumen ceviche, sushi, etc. Y hoy en día hay una alta prevalencia de anisakis porque las personas después están en su casa y le comienza a salir un gusano por la nariz o por la boca porque estaban allí. Los que hoy día disectamos en el laboratorio estaban muertos, pero cuando disectamos hace como 2 semanas en el otro grupo estaban vivos y salían y se movían bastante. ¿Es eso? Sí. El Decatur americano es un nemátodo que tiene, en vez de tener labios, tiene mandíbulas cortantes, bordes cortantes allí, que se alimenta de sangre. Y vean ustedes la distribución de este bicho prácticamente en todo el planeta, particularmente en zonas tropicales y subtropicales. Chile no tiene. Chile no tiene. ¿Ya? Existe una alta prevalencia en zonas de África y también de Sudamérica. ¿Ya? Ahí están los bordes del Ancylostoma caninum, también atacan a los perros. ¿Ya? Ahí está el ancilostoma con la larva migrans, que es una de las fases características de este bicho. ¿Ya? Estos, ahora sí que vamos terminando, son nematodos que atacan plantas. ¿Ya? Tienen esos nematodos que son fitófagos en la boca una pequeña probóscide como una aguja, que ahí se alcanza a ver, la cual insertan en el vegetal y a través de ella comienzan a succionar la savia de la planta y la comienzan a debilitar, y producto de esta acción también son capaces de transmitir algunos virus a los vegetales que terminan por afectar la producción de papas y de todas esas cosas. Y finalmente, esta es una larva de un insecto plaga, ¿ya? Y acá en el interior, por transparencia, se alcanzan a ver, ya nos vamos ya, algunos pequeños nematodos que están en el interior. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que estas plagas históricamente se han combatido por la aplicación de insecticidas. Muchos de los cultivos y frutas que Chile y otros países producen buscan mejores precios y otros mercados que son mucho más exigentes, y esos mercados regulan la aplicación de insecticidas. Entonces, en el afán de aplicar cada vez menos insecticidas, se han buscado algunas estrategias que permiten aplicar menos insecticidas. Y una de ellas es la utilización de nematodos entomopatógenos que matan algunos insectos plaga y que tienen finalmente la conclusión final es que se van aplicando cada vez menos insecticidas. ¿Cómo se meten estos nematodos en el interior de esta larva de insectos? Son pequeños nematodos, se meten por los espiráculos respiratorios que están ahí, algunos se alcanzan a ver allí, o bien son consumidos involuntariamente por la larva. ¿Y qué es lo que hace? Pueden matarlo de dos maneras. Comienzan a reproducirse en su interior, muchos, y finalmente terminan rompiendo la larva, o bien, cuando son menos en cantidad, transmiten bacterias a las larvas y las matan con una septicemia finalmente. Y eso lleva, en definitiva, a tener una menor cantidad y aplicación de insecticidas. ¿Ya? ¿Ve que terminamos? Espere el tema de la lista, no se vaya.